Dos adolescentes entraron en un concesionario de coches de lujo con pantalones cortos de combate y camisetas blancas lisas. Se acercaron a un coche de alta gama haciendo algunas preguntas. El vendedor los miró de arriba a abajo con desdén. Creo que se han equivocado de lugar, se burló. Estos coches empiezan en $900,000. Las risas resonaron entre el personal y los clientes. Humillados, los chicos se marcharon en silencio. A la mañana siguiente, dos chicos de Rolls-Royce se detuvieron frente al concesionario. Al abrirse la puerta trasera, el mismo chico salió, seguido de su padre con un traje a medida. El vendedor observó atónito. Nunca lo vio venir. Era un día normal en la sala de exposición hasta que dos adolescentes en bicicleta aparecieron en la entrada. Su llegada fue casi silenciosa, el único sonido era el ligero chirrido de las ruedas de la bicicleta al entrar en la vista. Vestían pantalones cortos de combate, camisetas blancas lisas y zapatillas deportivas desgastadas por el uso real. Nada de marcas de diseñador, nada de relojes Rolex, solo curiosidad juvenil y esa clase de asombro que solo podía surgir de sueños que el mundo aún no había arrasado. Aparcaron las motos junto a la escalera de entrada y entraron, las puertas de cristal se abrieron con un suave silbido. Sus rostros se iluminaron al instante, absorbiendo cada destello de perfección automovilística ante ellos. Curvas elegantes, llantas enormes, emblemas relucientes. No corrieron. No se comportaron mal. Ni siquiera tocaron nada. Simplemente se quedaron allí, mirando. Uno de ellos finalmente se volvió hacia su hermano y susurró, «Ese es». «Ese es». El coche que señaló era un hipercoche azul medianoche intenso que parecía sacado de la portada de una revista. Era belleza esculpida en metal y velocidad. Uno de los pocos en el país. El precio superaba los $900,000. Al acercarse para admirarlo, una voz cortó el aire, cortante y condescendiente. «¿Puedo ayudarle?» Los chicos se giraron. Un vendedor con traje azul marino a medida se acercó, ajustándose los gemelos. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con la gomina justo para parecer espontáneo. Era todo lo que ellos no eran. Refinado, bien vestido, presumido. Los examinó lentamente bajando la mirada hacia su ropa y zapatillas, y luego volviendo a sus rostros. «Lo siento», dijo con una sonrisa burlona. «Pero creo que se han equivocado de lugar». Uno de los chicos parpadeó. «Nos preguntábamos si estos vehículos cuestan desde $900,000, interrumpió el vendedor, pronunciando cada palabra como si hablara con alguien que no entendía inglés. «Quizás estarían más cómodos en otro lugar». Detrás de él, algunos otros empleados rieron entre dientes. Una pareja sentada en un mostrador cercano, claramente en plena venta, los miró y negó con la cabeza con un gesto condescendiente. La sonrisa del chico se desvaneció. El más joven bajó la vista al suelo. El mayor asintió cortésmente aunque un poco incómodo. «Disculpe la molestia», murmuró dándose la vuelta para marcharse. Salieron lentamente con los hombros ligeramente más bajos que al entrar. Las puertas de cristal se cerraron con un susurro tras ellos mientras volvían a sus bicicletas. Y ahí debería haber terminado. Otro momento para olvidar en un día lleno de cuotas de ventas, espressos y sonrisas cuidadosamente seleccionadas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Justo cuando los chicos estaban a punto de irse, una voz los llamó desde atrás. «Espera», se giraron. Una mujer salió de las sombras de un escritorio cercano, con expresión cálida pero firme. Vestía una blusa color crema y pantalones negros, con el pelo recogido en una elegante coleta. Había algo diferente en ella. Nada de presunción, nada de discursos de venta, solo sinceridad. «¿Tienen un minuto?», preguntó. Los chicos intercambiaron miradas, dudaron, luego regresaron con sus motos y volvieron a entrar. Los encontró cerca del coche que habían estado admirando. «Te oí preguntar por este modelo», dijo con un tono amable pero profesional. «Es uno de los mejores de nuestra gama. Permítanme explicarles algunas de sus características». Los chicos se animaron de nuevo, la curiosidad regresaba como el sol tras pasar una nube.
Se agachó un poco para poder hablarles a la altura de los ojos. Habló de las especificaciones del motor, las opciones de personalización, la tecnología integrada en el interior. Les entregó folletos señalando el significado de cada pieza. Escucharon atentamente e hicieron preguntas reflexivas, no sobre el precio, sino sobre la ingeniería, el diseño, el legado de la marca. Ella se dio cuenta. A la mayoría de la gente ni siquiera le importaban esas cosas. ¿Quieren subirse?, ofreció. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio?, preguntó uno. Ella asintió con cuidado y respeto. Los chicos se turnaron para sentarse dentro del coche. Nada de movimientos bruscos, nada de selfies, solo una apreciación silenciosa. Al bajar, les entregó su tarjeta. Si tienen más preguntas, pueden llamarme directamente, dijo con una sonrisa. Siempre son bienvenidos. Le dieron las gracias con una mezcla de humildad y asombro. Luego se marcharon, esta vez con la cabeza un poco más alta. La sala de ventas volvió a la normalidad. El vendedor presumido de antes se inclinó hacia una compañera y murmuró, perdiéndole el tiempo. Ella lo oyó, pero no le importó. Algo en esos chicos se le quedó grabado. Tal vez era la forma en que hacían preguntas que la mayoría de los adultos no hacían. Tal vez era la tranquila confianza que transmitían bajo la incomodidad. O tal vez era simplemente el hecho de que le recordaban una época en la que ella también había sido subestimada. El día terminó, las luces se atenuaron, las puertas se cerraron, pero la historia no había terminado. La mansión se alzaba al borde de una finca privada en la ladera, donde el mundo se volvía más tranquilo y el horizonte era solo algo que se contemplaba, nunca algo que se perseguía. Con sus amplios muros de cristal, su elegante arquitectura y sus cuidados jardines, era el tipo de hogar que susurraba riqueza en lugar de gritarla. El sol del atardecer teñía el interior de tonos dorados y ámbar. La luz se filtraba por los ventanales, tocando los suelos de mármol pulido y las obras de arte personalizadas que adornaban las paredes. La quietud interior era elegante e intencionada, como si cada rincón hubiera sido cuidado, no habitado. Y entonces se abrieron las puertas principales. Dos adolescentes entraron con sus zapatillas golpeando suavemente el suelo mientras soportaban el peso de algo más pesado que un mal día. Pantalones cortos de combate, tez blancos sencillos y un silencio prolongado los siguieron hasta el vestíbulo. El hermano mayor cerró la puerta tras ellos y se detuvo, apretando los dedos alrededor de las correas de su mochila. El menor respiró hondo y exhaló por la nariz como si aún intentara quitarse la sensación de encima. ¿Dónde está papá?, preguntó en voz baja. Probablemente en el estudio, respondió el mayor. Vamos. Pasaron junto a la moderna lámpara de araña que colgaba como una escultura flotante, pasaron por el pasillo donde a menudo se oía música clásica de piano y entraron en una zona de recreo. Allí al final del pasillo, había unas pesadas puertas de roble apenas entreabiertas. Dentro su padre estaba sentado tras un piano de cola, de esos que solo se ven en escenarios o mansiones como esta. No tocaba, solo estaba sentado. La tapa estaba abierta y un vaso de algo ambarino reposaba en la esquina, intacto. No era de esos hombres a los que se interrumpe no por miedo, sino por respeto. Llevaba regalos como otros hombres llevan carteras, siempre consigo, nunca forzado. Levantó la vista al ver entrar a sus hijos. ¿Ya han vuelto?, preguntó por el comunicador de voz, con la mirada indescifrable. Los chicos asintieron. Los observó un momento más. ¿Todo bien? El hermano mayor abrió la boca para decir que sí. Fue la respuesta automática, pero se detuvo. No, dijo en voz baja. En realidad, no. Su padre señaló los sillones de cuero cerca de la chimenea. Siéntense. Los chicos dejaron las mochilas y se hundieron en los asientos. Por un instante el silencio llenó la habitación como una niebla. El padre removió la bebida en su vaso, la dejó sin beber un sorbo y giró la silla ligeramente hacia ellos. Cuéntenme qué pasó. Al principio salió a pedazos vacilante. El tipo de historia que cuentas cuando no estás seguro de si exageras o si lo que experimentaste fue tan humillante como lo sentiste. El hermano mayor habló primero. Fuimos al concesionario, el del centro, el exótico. Su padre asintió lentamente pero no dijo nada. Solo queríamos ver el nombre del auto que habíamos visto en línea.
No estábamos bromeando. Fuimos educados, solo curiosos. ¿Y luego qué?, preguntó su padre. El hermano menor tomó la palabra. Uno de los vendedores nos miró como si fuéramos basura. Básicamente nos dijo que nos fuéramos. Dijo que estábamos en el lugar equivocado. Incluso se rió y dijo que el coche costaba $900,000. La gente a nuestro alrededor también rió. Bajó la mirada hacia sus manos. Fue vergonzoso. Las palabras se quedaron en el aire como humo. Nadie se movió. Pero el mayor añadió rápidamente, había una mujer que trabajaba allí. Nos vio y se acercó después de que los demás nos ignoraran. La verdad es que fue amable. Nos enseñó las especificaciones, nos dio folletos, nos trató como si importáramos. Su padre se reclinó en su silla, el cuero crujió ligeramente bajo su peso. Su expresión no había cambiado. Ningún atisbo de ira, ningún gesto de desaprobación. Simplemente tranquilo, concentrado. ¿Sabía quién eras?, preguntó. El hermano mayor negó con la cabeza. No, no dijimos nuestro apellido. Qué listo, murmuró el padre, más para sí mismo que para ellos. Otra pausa. Entonces el menor preguntó en voz baja, ¿por qué la gente te trata diferente según lo que llevas puesto? Su padre lo miró. Porque la gente suele confundir la apariencia con el valor. Y eso dice más de ellos que de ti. El chico asintió lentamente dándole vueltas a la idea. Entonces la habitación volvió a quedar en silencio. El padre se levantó y se acercó a la ventana. Contempló el sol que comenzaba a descender por el horizonte con las manos entrelazadas a la espalda. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, sin volverse, dijo, gracias por contármelo. Eso fue todo. Sin furia, sin acción inmediata, solo 5 palabras dichas con tanta serenidad y claridad que casi hicieron que el momento se sintiera más pesado. El hermano mayor miró al menor, sin saber qué decir a continuación. Pero no quedaba nada más que decir. Habían compartido su historia y su padre la había escuchado, no con indignación, sino con atención. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La cena de esa noche fue inusualmente tranquila. La larga mesa de caoba era demasiado ancha para solo 3 personas, pero la familia siempre se sentaba muy cerca. Los platos estaban puestos con precisión. La lámpara de araña proyectaba un suave resplandor sobre los cubiertos y la vajilla de cristal, mientras que una sutil melodía de jazz sonaba por los altavoces empotrados. Los hermanos picoteaban la comida, mirando de vez en cuando a su padre. Comía como siempre, lento, metódico, presente. En un momento dado, el hermano mayor se aclaró la garganta. ¿No estás enojado? Su padre no levantó la vista del plato. ¿A quién? Al vendedor. A la gente que se reía. Dejó el tenedor con cuidado y luego levantó la vista. No desperdicio mi ira con quienes me demuestran quiénes son. Presto atención. Y luego actúo cuando importa. Volvió a su comida. Después de cenar, los hermanos fueron a sus habitaciones. Arriba, el menor se giró hacia su hermano mayor al cruzarse en el pasillo. ¿Crees que hará algo? El mayor sonrió. Ya no conoces a papá. A la mañana siguiente les traería una respuesta que nunca esperaron. Abajo, en la privacidad de su estudio, el padre hizo una llamada telefónica en voz baja. Sí, dijo al teléfono. Necesito que me entreguen los 2 coches aquí mañana a las 8 de la mañana. Sin retrasos. Hizo una pausa, escuchando. No, no es la entrega habitual. Que los conductores esperen fuera del concesionario. Quiero que el tiempo sea preciso. Otra pausa, luego suavemente. Es hora de que recuerden que no todos los que parecen ordinarios lo son. Terminó la llamada, dejó el teléfono y se reclinó en su silla. Sus hijos habían sido juzgados por lo que vestían. Estaba a punto de recordarle al mundo que el verdadero poder no necesita anunciarse. Simplemente llega. A la mañana siguiente suena una música dramática mientras 2 cuentos de hadas de barcos Rolls-Royce, entre los coches más caros del mundo, se detienen frente al concesionario. No conducen, se deslizan. La luz de la mañana golpea su pintura brillante como metal líquido.
Uno es negro obsidiana con adornos plateados. El otro un azul real intenso con acentos de oro rosa que brillan al sol como champán y cristal. Juntos, los dos coches valen más de 50 millones de dólares. Y sin embargo, por la forma en que llegan, parece que el dinero ni siquiera es el punto. Se trata de presencia. Las cabezas giran al instante. Las conversaciones se detienen a media frase. Una pareja joven que recorre la sala de exposición hace una pausa mientras el hombre se baja lentamente las gafas de sol. Un cliente en el salón derrama su espresso mientras intenta llegar a la ventana. Incluso el personal de limpieza se detiene en medio de la multitud, con los ojos abiertos de par en par con incredulidad. Salen los teléfonos, se extienden los susurros. Eso es una cola de barco. De ninguna manera. Dos de ellos. ¿Quiénes demonios son? El personal y los clientes se agolpan en la enorme fachada de cristal del concesionario como polillas a la llama. Algunos miran en silencio. Algunos graban con incredulidad. Nadie se acerca. Entonces se abren las puertas. Desde el asiento trasero de la cola de barco azul real, dos adolescentes salen con los mismos pantalones cortos de combate y camisetas blancas que usaron el día anterior. Su presencia es tranquila, no arrogante, no llamativa, simplemente centrada. Miran a su alrededor como si ya hubieran estado allí antes, y así fue, solo que esta vez no piden permiso para admirar los coches del interior. Caminan hacia la parte delantera del coche negro justo cuando se abre la segunda puerta trasera. Y entonces sale él. Su padre. Lleva un traje gris oscuro impecablemente entallado, de esos que se imponen sin necesidad de un logotipo. Su postura es impecable. Su expresión es indescifrable, su ritmo pausado. Se ajusta los gemelos no por ostentación, sino porque espera precisión en cada aspecto de su vida. En cuanto pone un pie en la acera del concesionario, todo a su alrededor cambia. No entra. Llega. Dentro del concesionario, el arrogante vendedor del día anterior los ve. Hacía unos momentos se había estado riendo con un compañero, contando la historia de esos dos chavales desaliñados que creían poder permitirse un hiperar de 900.000 dólares. Ahora la risa se le atraganta. Abre los ojos de par en par. Mira fijamente a los chicos, luego al hombre que los sigue. El reconocimiento se le hiela la espalda. Y luego el miedo. Intenta recomponerse secándose las palmas sudorosas en los pantalones, ajustándose la corbata, enderezando la postura. Su sonrisa burlona desaparece al encontrarse con la mirada del padre, pero es demasiado tarde. No lo vio venir. Las puertas de cristal se abren al entrar el trío, y la atmósfera de la sala de exposición se vuelve más densa. La multitud, antes silenciosa, se dispersa instintivamente como si acabara de entrar la realeza. El padre se dirige a la recepción con sus hijos detrás. Tranquilo, sereno, controlado. Me gustaría hablar con el empleado que atendió a mis hijos ayer, le dice a la recepcionista. La recepcionista parece atónita. Parpadea. Pues sí, señor. Un momento, por favor. El arrogante vendedor avanza rápidamente, con la voz repentinamente animada. Señor, en realidad era yo. El padre lo interrumpe con una mirada. No, dice con frialdad. No fuiste tú quien los ayudó. El hombre titubea, pero... El padre se gira hacia el gerente del concesionario, que había estado observando con cautela desde detrás de una mampara de cristal. Creo que sus cámaras de seguridad grabaron las interacciones de ayer. El gerente asiente lentamente. Sí, señor. Archivamos todo. El padre habla con claridad. Su voz es baja, pero lo suficientemente firme como para que todo el personal la oiga. Entonces le sugiero que revise la grabación antes de que continúe esta conversación. El gerente desaparece en su oficina sin decir una palabra más. El silencio que sigue es ensordecedor. El personal susurra entre sí, comprendiendo ahora exactamente quiénes son estos chicos. Los hermanos adolescentes no dicen nada. Se quedan quietos uno al lado del otro, ya no humillados, ya no despedidos. En ese momento, no son los hijos de un multimillonario. Son simplemente jóvenes cuya dignidad está a punto de ser restaurada. 5 minutos después, el gerente regresa.
Su rostro está pálido. Evita el contacto visual con el vendedor. Habla con claridad. Revisamos la grabación, señor. El padre levanta una ceja. Y la empleada que atendió a sus hijos ayer fue Emily Torres, dice. Y este hombre, pregunta el padre, señalando al vendedor, ahora visiblemente sudoroso. El gerente se aclara la garganta. Tergiversó la interacción. Su comportamiento fue inapropiado y poco profesional. El padre se gira lentamente hacia el vendedor. Juzgó a mis hijos en cuanto entraron. No por quiénes eran, sino por lo que vestían. El vendedor abre la boca para hablar. No le sale nada. Se rió de ellos, se burló de ellos. Les frunció el ceño porque asumió que no pertenecían. Y la ironía es, usted no pertenece aquí. El gerente da un paso al frente de nuevo. Con efecto inmediato queda despedido. Se escuchan exclamaciones ahogadas por la sala de exposición. El vendedor no discute. No suplica. Simplemente baja la cabeza, recoge sus cosas y pasa junto a los mismos chicos que consideraba una pérdida de tiempo. El padre se vuelve hacia el gerente. Tráigame a Emily. Momentos después, la mujer que había hablado amablemente con los niños el día anterior sale, confundida y cautelosa. Al verlos su rostro se ilumina con reconocimiento pero también con preocupación. ¿Está todo bien?, pregunta. El padre sonríe por primera vez. Es sutil pero sincera, más que bien, dice. Trataste a mis hijos con respeto. Te tomaste el tiempo de escuchar. Les prestaste atención cuando nadie más lo hizo. Ella se sonroja ligeramente. Fueron educados, inteligentes. Fue un placer. Él asiente y luego señala el hipercoche que habían admirado el día anterior. Me dijeron que les gustaba. La sala de exposición se queda completamente en silencio. Me gustaría comprarlo, dice volviéndose hacia ella. Totalmente equipado. Todas las características que mencionaron. Añádelo. Sus ojos se abren de par en par. Eso es. Esos son más de 3 millones de dólares. Saca un bolígrafo y lo convierte en 3. 1 y asegúrate de que la comisión completa sea para ti. Firma los papeles en el mostrador principal del concesionario, ¿verdad? Donde el vendedor se había reído el día anterior. El momento se convierte en algo más que una simple transacción. Es una lección, un ajuste de cuentas, un recordatorio. Mientras se ultima el papeleo, los adolescentes miran a su alrededor a quienes los habían juzgado, se habían reído de ellos, los habían ignorado. Ahora esas mismas personas permanecen en silencio con expresiones que mezclan vergüenza y asombro. El padre retrocede extendiendo las llaves a sus hijos. Feliz cumpleaños adelantado. Reciben las llaves con silencioso orgullo. Sin vítores, sin alardes, solo una victoria silenciosa. Regresan afuera a las historias del barco. Esta vez no como los subestimados, sino como lo inesperado. Y mientras se alejan, solo queda silencio y una historia que nadie en ese concesionario olvidará jamás. El motor ronroneó como un león dormido mientras el elegante hipercoche de 3 millones de dólares se alejaba de la acera del concesionario. La luz del sol danzaba a lo largo de sus curvas, capturando reflejos de cromo pulido y pintura profunda y brillante. Tras el volante un hombre sereno con traje a medida se sentaba, quieto y potente como si el coche se moviera porque él lo permitía. En el asiento trasero sus 2 hijos permanecían sentados, en silencio y asombrados, sosteniendo llaves que significaban mucho más que los caballos de fuerza. El coche desapareció por la carretera arbolada, engullido por la distancia. El sonido se desvaneció. El momento se instaló en el concesionario. El silencio persistió como el eco tras un trueno. Los empleados que se habían reído el día anterior ahora se quedaban sin palabras, paralizados por lo que acababa de suceder. Algunos aún sostenían sus teléfonos, ahora olvidados, en sus manos. Otros simplemente permanecían con expresiones de silenciosa incredulidad, conmocionados no por el dinero, sino por el significado que había detrás. El gerente observaba desde detrás de la pared de cristal de su oficina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada por el arrepentimiento. Esto no era solo una venta. Era una declaración.
Un momento que repercutiría en ese concesionario y mucho más allá durante años. El cliente que había sonreído con suficiencia mientras los chicos se marchaban ahora bajó la mirada. El vendedor junior que se había reído se frotó la nuca, moviéndose torpemente sobre los pies. Incluso el conserje, que se había mantenido al margen del drama, negó con la cabeza en silencio en un gesto de respeto. Todos lo habían visto. La transformación, el giro, la verdad. Y nunca lo olvidarían, porque no se trataba de un coche. Se trataba de cómo se trata a la gente cuando nadie sabe su nombre. Se trataba de lo que ocurre cuando se confunde modestia con mediocridad y simplicidad con insignificancia. Se trataba de criterio y amabilidad. En algún lugar del fondo, un suave timbre resonó desde la oficina del gerente. La puerta se abrió silenciosamente y Emily Torres, la mujer que había ofrecido ayuda cuando nadie más lo hizo, salió. Llevaba el pelo recogido. Su blusa era sencilla. Nada de joyas llamativas ni sonrisa presuntuosa, solo gracia. En su mano llevaba una carta cuidadosamente doblada, firmada y sellada por el director regional del concesionario. Un ascenso discreto con efecto inmediato. Ahora sería la asesora de ventas senior con su propia oficina, su propio equipo y un lugar en la mesa de toma de decisiones. No lloró. No presumió. Simplemente recorrió la sala de exposición con la cabeza bien alta, pasando junto a los mismos compañeros que habían cuestionado sus instintos hacía apenas 24 horas. Cada paso decía lo que no tenía por qué decir. El respeto no se exige. Se gana y la amabilidad nunca se desperdicia. Pasó junto a la recepcionista, que sonrió con complicidad. Ella asintió. Todo se entendía sin palabras. En el fondo, la sala de exposición se sentía diferente, más tranquila. No porque se hubieran vendido menos coches ese día, sino porque algo humano había sucedido dentro de un lugar construido para venerar a las máquinas. Donde antes había risas y arrogancia, ahora había reflexión. Un cliente pidió hablar directamente con Emily. Un nuevo vendedor se enderezó en su escritorio. Una conversación susurrada terminó en silencio. La cámara se aleja lentamente, el objetivo se aleja del centro de la sala, capturando su gran diseño, las elegantes líneas de los vehículos aparcados, el brillo prístino de los azulejos y el cristal. Enfoca un escritorio vacío, el mismo donde una vez estuvo el arrogante vendedor. Ahora desocupado, un monumento a un error. Su placa de identificación desapareció, su ausencia más fuerte que su voz. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal para obtener más contenido poderoso y sugerente como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que no solo entretienen, sino que dejan un mensaje duradero. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué pensaste sobre cómo trataron a los dos hermanos en el concesionario? ¿Cómo te sentiste cuando su padre apareció al día siguiente en dos historias de barcos Rolls-Royce? ¿Fue la justicia que merecían? ¿Terminó como esperabas? Comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué te pareció la historia y cómo terminó todo. Además, califica la historia en una escala del 1 al 10. Tenemos curiosidad por ver cómo te llegó. Y ya que estás, dinos desde dónde la estás viendo. Ya sea que nos sintonicen desde Nueva York, Lagos, Londres, Nairobi, Johannesburgo o cualquier otro lugar del mundo, nos encantaría saber desde dónde nos ven nuestros espectadores. Un gran respeto a los hermanos por mantener la calma, a Emily Torres por mostrar una bondad genuina cuando nadie más lo hizo, y a su padre por demostrar que el verdadero poder habla en voz baja, pero deja una fuerte impresión. Gracias por vernos y recuerden, la bondad no cuesta nada, pero la arrogancia sí.